¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes para compartir esta segunda parte de la conferencia titulada La armadura de Dios. Preparen sus Biblias en Efesios capítulo 6 y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierra tus ojos desde tu hogar. Padre, gracias te damos porque podemos aprender de tu palabra quién es un soldado, quién es un guerrero de Dios. Y en este momento, Señor, te queremos pedir tu dirección por medio de tu Espíritu Santo. Para nosotros es imposible poder compartir tu palabra aparte de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a todas las personas que están escuchando esta conferencia y equípanos como tus soldados, como tus guerreros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Antes de desarrollar los últimos 3 elementos de la armadura de Dios que quedaron pendientes, vamos a examinar algunas de las estrategias más poderosas del enemigo para hacer tropezar al soldado cristiano que no está bien preparado para la batalla. En primer lugar, Satanás tratará con todas sus fuerzas de impugnar el carácter y la credibilidad de Dios. El enemigo cuestionará la palabra de Dios, así como lo hizo con Eva en el huerto del Edén, en Génesis 3:1, cuando el enemigo dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así que el enemigo intentará convencer a los creyentes de que Dios no es digno de confianza, de que Dios ha mentido en su palabra. El enemigo hace esto porque en realidad quien es el mentiroso es Él es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando un cristiano duda del amor de Dios, de la salvación, de la bondad, de la gracia de Dios, se está uniendo a Satanás, está participando de sus estrategias, impugnando la verdad de Dios. Muchos hermanos se han alejado del Señor y de la iglesia porque han mordido este ataque de Satanás, este anzuelo de Satanás. Han comenzado a cuestionar a Dios porque algo negativo les pasó, sufrieron la muerte de un familiar, perdieron el trabajo. Dios no contestó de la manera y de la forma que tú lo pediste, en el momento que tú lo pediste, a la manera que tú lo pediste, y por lo tanto te alejas del Señor y comienzas a pensar que Dios es un mentiroso. Si eso te está pasando, estás participando del lado de Satanás en esta estrategia. En segundo lugar, Satanás atacará a los creyentes intentando confundirlos doctrinalmente. Recordemos que el enemigo se disfraza como ángel de luz, dice Pablo en 2 Corintios 11:14. Satanás se pondrá un atuendo exterior de santidad y de pureza, como los que llevan los líderes de las falsas religiones del mundo, pero cuyo corazón está sucio como una tumba podrida. El enemigo va a fabricar toda clase de falsas doctrinas y de falsos cristos. Aún dentro de la iglesia cristiana, el enemigo se infiltrará a través de falsos maestros que fabricarán falsos cristos y tratarán de persuadir a los inocentes. De este modo, algunos cristianos caen presa del enemigo cuando no conocen las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, ni han conocido al Cristo de la Biblia, porque solamente hay un Cristo verdadero que es el que aparece en las páginas de las Sagradas Escrituras.
De esta manera, al morder este anzuelo de Satanás, serán llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4:14. El enemigo convencerá a muchos cristianos descuidados de que la Biblia es aburrida, de que la Biblia es difícil, que es complicada de entender, que no la leas, eso déjalo a los pastores, que los pastores te la expliquen. Y Satanás querrá apartarte con todas sus fuerzas del estudio de la palabra de Dios. Él enviará un espíritu de aburrimiento, de sueño. Cuando hablas la Biblia te dará sueño. Cuando vengas a la iglesia querrás salirte, voltearás a ver el reloj, ¿a qué hora se acaba esto? Esos son demonios de Satanás que están influenciando en tu mente para apartarte de la Biblia. En tercer lugar, Satanás intentará atacar a los cristianos estorbando su servicio a Dios. Cuando tú te has entregado al Señor y amas al Señor y comienzas a servir al Señor, te comienzas a discipular, comienzas a usar tus dones, tus talentos, eres maestro de escuela dominical, estás inscrito en evangelismo, sirves en edecanes, sirves en el grupo de oración. Escucha, el enemigo se opondrá brutalmente para intentar frustrar la obra de Dios, así como Satanás le estorbó a Pablo para ir a Tesalónica, dice en Tesalonicenses 2:18, también estorbará a los creyentes para que no hagan su servicio a Dios. Satanás es especialista en sembrar flojera, desgano, desánimo, para que tú dejes de venir a la congregación, que te dejes de discipular y dejes de servir a Dios. Satanás va a estorbarte con personas que te hagan perder el tiempo, con llamadas telefónicas inesperadas, con ponchaduras de llantas, justo en el momento en que ibas al discipulado, a la iglesia, a servir, ahí se ponchó la llanta. Satanás es experto en enviar este tipo de ataques en donde el sábado en la noche o domingo en la mañana amanecemos de malas, los niños comienzan a pelearse, el esposo comienza a pelearse con la esposa y justo es en domingo en la mañana. ¿Será esto casualidad? No, son ataques de Satanás. En cuarto lugar, Satanás querrá causar divisiones dentro de las iglesias. Cuando permitimos que las comparaciones entre nosotros, los chismes, las envidias y la murmuración entren a nuestros corazones, estamos jugando del lado del enemigo. Esto tarde o temprano causará divisiones en la iglesia. Y esta es una herramienta tremenda de Satanás al dividir a los hermanos, al sembrar envidias y chismes y pleitos. Él sabe que una iglesia dividida no va a poder trabajar. En quinto lugar, Satanás atacará a los creyentes intentando persuadirles a que confíen en sus propios recursos. El enemigo insistirá para hacernos creer que nosotros podemos estar seguros con nuestros propios recursos, con nuestros conocimientos o con los logros y recursos económicos e intelectuales que poseemos. Satanás va a usar el materialismo y la zona de confort para que nos sintamos cómodos sin necesidad de buscar a Dios. Autosuficientes, independientes. Este es un ataque tremendo de Satanás. Y en último y sexto lugar, Satanás atacará a los creyentes con un espíritu de religiosidad. Esto ocurre cuando el cristiano conoce mucho de la Biblia, ya ha leído mucho la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Esto pasa cuando tenemos un conocimiento sólido de las Escrituras, pero no confiamos en la dirección del Espíritu Santo y dejamos de orar, dejamos de pasar tiempo con Dios. Sí leemos la Biblia, nos gusta mucho la teología y las doctrinas bíblicas, pero ya no pasamos tiempo en compañerismo con Dios. Entonces viene un espíritu de religiosidad sobre los cristianos. Y este espíritu de religiosidad se expresa o se manifiesta cuando un cristiano quiere quedar bien con los demás y no le interesa quedar bien con Dios. Quiere agradar a todos menos a Dios. No quiere que nadie lo juzgue, que nadie lo critique. Se pone una careta de religiosidad, de falsa santidad. Y en vez de traer sus pecados delante de Dios arrepentido, lo esconde en una falsa máscara de piedad. Vamos ahora a Efesios capítulo 6, nuestro pasaje fundamental, y vamos a continuar explicando los últimos 3 elementos de la armadura del cristiano. Si tú entiendes estos elementos y eres consciente que necesitas la armadura de Dios todo el tiempo, vas a poder discernir los ataques de Satanás que acabo de describir y vas a poder vencer.
vas a vivir una vida de victoria. Vamos al versículo 16, Efesios 6, 16. Vamos a estudiar en cuarto lugar el cuarto elemento, que es el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos utilizaban diversos tipos de escudos, pero dos de ellos eran los más comunes. El primero era un escudo redondo, pequeño, chiquito, de unos 60 centímetros de diámetro, el cual se aseguraba al brazo con dos correas de cuero. Era liviano y se empleaba para proteger los golpes de las espadas del oponente. Este no es el escudo del cual está hablando Pablo. El segundo tipo de escudo, que es el que está en la pantalla, era un escudo, viene de la palabra griega thureos, y este escudo tenía unos 80 centímetros de ancho por 120 centímetros de alto, 1,20 m de alto. Estaba diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado, que era bastante más pequeño que el de los hombres promedio en la actualidad. Este escudo estaba hecho de un pedazo sólido de madera, si podemos volverlo a ver en la pantalla, y se cubría con metal. Era un escudo de madera, pero cubierto con metal. También se cubría con cuero resistente y se le daba un tratamiento con aceites para que durara muchos años. Los soldados que portaban estos escudos se ubicaban al frente en las líneas de batalla y su disposición normal era lado a lado para formar una valla humana que impidiera todo acceso al enemigo. Así que los soldados romanos se ponían uno junto al otro y formaban vallas que a veces llegaban a ser de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Levantaban así los escudos para protegerse de las flechas de los enemigos, y atrás de ellos, justo abajo de la valla humana con los escudos, se ponían los arqueros romanos, y entonces podían disparar sus flechas y ganar las batallas. Para el soldado cristiano, este escudo representa la fe. Por eso Pablo dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Esta palabra tomar proviene del griego analambano, que significa levantar algo con firmeza y con seguridad. Así que cuando el Señor nos dice tomad el escudo de la fe, es levantarlo con seguridad, levantarlo con confianza. La fe en este contexto del soldado cristiano no se refiere al cuerpo de doctrina cristiana, como por ejemplo cuando decimos yo creo en la fe, aquí está la fe en la Biblia. No se refiere a eso en este contexto. Más bien, en este contexto, la fe se refiere a la confianza que tenemos en Dios todos los días. Es una confianza que nos hace caminar con Dios, creerle a Dios en cada prueba, en cada tentación del enemigo, en cada ataque del diablo. Podemos levantar el escudo de la fe. Este escudo de la fe es la fe en Dios todos los días, aplicada a cada situación que atravesemos de forma cotidiana. Vamos a recordar la definición de la fe en el libro de los Hebreos. Voy a leer Hebreos 11, versículo del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11, del 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, dice así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Qué precioso versículo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Así que el escudo de la fe tiene que ver con lo invisible y tiene que ver con el futuro. Cuando yo estoy pasando en medio de una prueba terrible, estoy sufriendo la pérdida de un familiar o una tentación tremenda del enemigo, debo levantar con firmeza el escudo de la fe y confiar que lo que Dios dijo es verdad,
que hay un futuro mejor con Cristo, que Dios, que es invisible, se encuentra en mi mundo visible, y de esta manera voy a tener victoria en cada batalla. Cuenta un testimonio que cuando un misionero se encontraba traduciendo la Biblia para una tribu en una isla lejana en Asia, descubrió que no tenían en esa tribu una palabra para aludir a el concepto de fe o de confianza en Dios. Cierto día, un nativo que había corrido una larga distancia llegó a la casa del misionero. Se dejó caer en una silla grande y cómoda después de su travesía y dijo: es bueno dejar caer todo mi peso sobre esta silla. El misionero entonces dijo: ese es el concepto de la fe. Voy a traducir esa palabra, esa expresión que acabas de usar. Voy a traducir fe diciendo que fe es dejar caer todo nuestro peso sobre Dios. Hermano, hermana que me escuchas, hay muchas cargas que tú no puedes sobrellevar. Hay muchas angustias, preocupaciones de esta vida, miedo al dinero, miedo al futuro, miedo a la muerte. Y si tú no dejas caer todo tu peso de tus preocupaciones sobre Dios, vas a sufrir mucho. Necesitamos descansar en Dios, descansar en Dios. Y cuando descansamos en Él, no importa que vengan tormentas y que vengan huracanes y que vengan cosas terribles sobre nuestras vidas, nosotros sabremos que Dios está con nosotros. Ahora estudiaremos el significado de los dardos de fuego que aparecen en Efesios capítulo 6. Sobre todo, levantad el escudo de la fe, dice el versículo 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un comentarista nos dice que en tiempos del Nuevo Testamento, las puntas de las flechas en las batallas se envolvía con pedazos de tela que se habían sumergido en brea. Justo antes de lanzar la flecha, la punta se encendía y de ese modo se lanzaban dardos de fuego hacia las tropas enemigas. Cuando la flecha llegaba al territorio enemigo o daba en el cuerpo de un soldado, ardía con fiereza y al hacer impacto esparcía llamas ardientes en muchas direcciones, iniciando un terrible incendio. Así que además de atravesar los cuerpos de los enemigos, podía infligir quemaduras serias en los soldados, destruir su vestimenta, su equipo bélico y terminar con sus vidas. La protección más confiable contra estos dardos de fuego es el escudo de la fe. Otra vez el escudo de la fe, confiar en lo que Dios ha dicho, estar seguros que tenemos esperanza en Cristo, de que hay una vida eterna, de que el Dios invisible se manifiesta en nuestro mundo visible, y cuando el enemigo arroje sobre tu vida los dardos de fuego para destruirte a ti y para destruir a tu familia, al levantar el escudo de la fe, tú serás el vencedor, tú serás el victorioso. Los dardos de fuego espirituales son todas las tentaciones satánicas lanzadas a la vida del creyente. Nuestro adversario, el diablo, lanzará sus dardos de fuego sobre nuestras vidas por medio de sueños destructivos, sueños asesinos e inmorales por las noches, porque es en la noche cuando Él más se manifiesta, y amanecemos en la mañana asustados, angustiados, porque soñamos que nos perseguían, soñamos que nos mataban, tuvimos un sueño de violencia, un sueño de inmoralidad sexual, y estos son dardos de fuego del diablo, debes discernirlo. Además, el enemigo hará todo lo posible por enviar sus dardos de fuego por medio de toda clase de mentiras. Intentará también robar nuestros bienes materiales y después robarnos la paz y llevarnos a estar en contra de Dios y reclamarle a Dios por qué sufrimos ese asalto, por qué sufrimos ese robo, por qué nos secuestraron en esa ocasión. El enemigo va a querer sembrar amargura, malos entendidos, resentimientos, odios, pleitos, discordias dentro de la iglesia para causar divisiones, como ya lo vimos.
Y también el enemigo va a querer introducir sus demonios en las familias para que las familias lleguen a practicar la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física, para que el marido comience a tomar, para que la mujer se aparte de él, para que tengan pleitos, para que se introduzca violencia con los hijos. Estas son estrategias y artimañas de Satanás. Satanás también se presentará como un noble predicador disfrazado como ángel de luz. Nos va a hablar de Cristo, nos va a hablar de la Biblia, pero de forma torcida, de forma distorsionada y manipuladora para obtener nuestro dinero. Y este ataque de Satanás es muy frecuente en las iglesias. En muchas congregaciones hay falsos pastores que se disfrazan como ángeles de luz y lo único que quieren es el dinero de las ovejas. Lo único que quieren es hacerse ricos y famosos con el dinero de las ovejas. Son falsos pastores. Satanás también va a querer enviar semillas de homosexualidad, dudas de lesbianismo, fornicación, pornografía, adulterio, inmoralidad sexual en la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es impresionante que más del 45% de los niños en Estados Unidos menores de 9 años ya vieron pornografía. Hay videos que están circulando en la red, en internet, que llega directo a la mente de los niños para que ellos vean pornografía y entonces se desvíen del camino de Dios. Son dardos de fuego de Satanás. Él intentará también sembrar opresiones de todo tipo, atacarnos con incredulidad, con depresión, con desánimo, dudas, temores, pensamientos obscenos, pensamientos homicidas, pensamientos asesinos. Son dardos de fuego, debes discernirlo. Cuando te encuentres desanimado, triste, deprimido, es muy probable que sea un dardo de fuego del maligno que lo está arrojando directamente a tu cabeza para ponerte en contra de tu esposa, en contra de tus pastores y que tú dudes incluso de tu salvación. Satanás, sobre todo, va a querer enviar un dardo de fuego sobre la mente de los cristianos para que los cristianos se aparten de su vida de oración. Satanás va a hacer todo lo posible para que dejes de orar en la noche, que dejes de orar en la mañana, que dejes de tener un tiempo de comunión con Dios, apartarte de la lectura de la palabra de Dios, de las buenas obras, del evangelismo, de las misiones, de ayudar a los pobres, de congregarte en la iglesia. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú dejes de orar, que te dejes de congregar y que dejes de estudiar la palabra de Dios. Despierta, hermano, despierta. Son ataques de Satanás, son dardos de fuego. ¿Y qué vas a hacer tú? Debes levantar el escudo de la fe, dice la Biblia. Debes creerle a Dios y vivir por fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y aunque vengan ataques a tu mente, tú debes seguir adelante. Y si tienes un sueño de inmoralidad sexual, debes levantarte en la mañana, ponerte de rodillas y decirle: Señor, te entrego este sueño de pecado. Yo no decidí soñar eso, Señor. Cuando vengan pensamientos de desánimo, pensamientos de tristeza, debes arrepentirte y dejarlo delante de Dios, levantar el escudo de la fe y decir: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que es Jesucristo. En el Salmo 18 se nos describe también este escudo de la fe, pero ahora en el Antiguo Testamento. Voy a leer el Salmo 18, versículo 30 al 35 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 18 del 30 al 35, dice así: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Otra vez el verso 30, por favor. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Escucha, las promesas de Dios en la Biblia son verdaderas, son ciertas, y esas promesas son tu escudo en contra de todos los dardos del diablo. Versículo 31. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Verso 33, me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, Señor. Tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha
engrandecido. Qué precioso este salmo. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El problema con los dardos de fuego de Satanás es que no los discernimos. Y cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos y cuando atraviesa un pensamiento homicida o un pensamiento de inmoralidad, pensamos que es un asunto nuestro, nos sentimos culpables. Y es cierto, puede provenir de nuestra carne también estos pensamientos, pero Satanás hará lo posible para reforzar estos pensamientos de la carne con sus dardos de fuego. Y tú debes de levantar el escudo de la fe. Vamos al siguiente elemento de la armadura, versículo 17, Efesios 6, versículo 17, dice aquí la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. La palabra yelmo proviene del inglés antiguo helm, de donde obtenemos la palabra inglesa helmet o casco. La palabra griega que se usó aquí en este versículo es la palabra perikefalaía, que describe el casco del soldado romano. De manera que el quinto elemento en la armadura de Dios está representado por este yelmo o casco del soldado romano, sin el cual nunca entraba en la batalla ningún soldado. Algunos de los yelmos estaban hechos de cuero grueso, como lo vemos ahí en la pantalla, cubierto con placas metálicas, y otros eran de metal pesado que había sido moldeado o martillado. Por lo general, los yelmos tenían lengüetas para proteger el rostro y las orejas del soldado, y la función principal del yelmo, desde luego, era proteger la cabeza de cualquier herida, en particular de las espadas anchas de uso tan común en las guerras de aquel tiempo. Estas espadas no eran cualquier espada, eran espadas de 2 filos que medían de 90 a 120 centímetros de largo. Se portaban con frecuencia en el caso de los soldados, de los generales, estas espadas, ¿verdad? Y ellas blandían, ¿verdad?, las cabezas de los soldados enemigos. Así que las espadas de los enemigos eran de 2 filos y atentaban directamente contra la cabeza de los soldados. Y si las espadas de 2 filos de los soldados enemigos, ¿verdad?, se utilizaban para cortar la cabeza de los soldados romanos, podríamos pensar que Satanás ha diseñado dos estrategias principales para intentar cortarnos la cabeza a los creyentes. Este casco es el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, y protegía a los soldados de su parte más vulnerable, que era la cabeza, definitivamente. Entonces, las espadas de los enemigos tenían 2 filos, y estos 2 filos son 2 ataques de Satanás que atentaban contra la firmeza, contra la seguridad de la salvación en el caso de los soldados cristianos. Dice un comentarista que el ataque más perturbador de Satanás contra los creyentes consiste en tentarles a creer, escucha, en tentarles a creer que han perdido o que podrían perder su salvación. Pocas cosas son más paralizantes, horrorosas y miserables que la inseguridad. El enemigo va a querer enviar sus espadazos para que tú dudes de tu salvación. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, no se confunda vuestro corazón. Y en Juan 16, versículo 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesucristo vino y murió en la cruz por nosotros, resucitó de entre los muertos para darnos salvación, para darnos seguridad, para darnos paz en nuestra alma. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda dudar de la salvación que le fue dada por Cristo?
¿Cómo puede una persona que vive en incertidumbre continua acerca de su salvación recibir consolación de estas promesas cuando no está segura si se aplican o no se aplican a su vida? Si pierde su salvación, es obvio que también pierde esas promesas. ¿Cómo podría una persona en esa situación no tener un corazón turbado y lleno de miedo? Y esto es justo el primer ataque que estamos viendo de Satanás a través de esa espada de dos filos. Satanás va a hacer todo lo que pueda para hacerte dudar de tu salvación. Que en un momento de tu vida digas, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente Cristo es mi Señor y mi Salvador? Satanás ha utilizado la falsa enseñanza de que la salvación, una vez dada por Cristo, puede perderse. Si la salvación pudiera perderse, y aquí quiero aclarar, en una persona que ha nacido de nuevo, en una persona que fue regenerada, en una persona que no tuvo duda alguna, que tuvo un encuentro con Cristo, que se arrepintió de sus pecados, que recibió a Cristo como Señor y pasó por la experiencia más maravillosa que pueda existir en este mundo, que es el nuevo nacimiento. Si una persona que ha nacido de nuevo y se arrepintió de sus pecados comienza a dudar que su salvación se ha perdido o pudiera perderse, esa persona va a vivir en angustia, va a vivir en una constante preocupación. Esta es una doctrina muy perversa del enemigo, porque si se pudiera perder realmente la salvación, se perdería con cualquier pecado. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Y todos los creyentes nacidos de nuevo hemos pecado, hemos tropezado en alguna ocasión. Así que si la salvación pudiera perderse, en realidad ya todos la hemos perdido. Todos la hemos perdido. Y si todos los cristianos hemos perdido nuestra salvación, entonces la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección fue inútil. Inútil. Y esto no puede ser así. La Biblia no enseña eso. Jesús dijo que todo aquel que le fuera dado por el Padre jamás sería rechazado por el Hijo. Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Y el que a mí viene, no le echo fuera. O en el idioma original, no lo rechazaré jamás. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tú has venido a Jesucristo, si tú te has arrepentido y has nacido de nuevo, el Señor Jesús en este pasaje promete que jamás te rechazará. ¿Cómo es posible que puedas pensar que la salvación se pierde? Esto te mete en un estado de angustia, de preocupación constante, porque no sabes si ya perdiste realmente la salvación. Si cometiste un pecado ayer o antier y ofendiste a Dios, tú puedes decir, ya perdí la salvación, voy rumbo al infierno, yo no quiero ir al infierno. Entonces vuelves a ir a la iglesia, tendrás que recibir a Cristo una segunda, tercera, cuarta vez, tendrás que nacer de nuevo 2, 3, 4 veces. ¿Ven lo absurdo de esta doctrina? Y Dios envió a su Hijo Jesucristo no para meternos en una angustia y ansiedad, no para vivir en ese estado de preocupación constante, sino para darnos paz. Así que escucha, ninguna circunstancia en absoluto, ningún fracaso, ningún pecado, sin importar cuán serio pueda ser, hará que Jesús o el Padre, si tú naciste de nuevo genuinamente, te quiten lo que ya te entregaron por gracia. Ninguna persona o cosa puede jamás arrebatar a esa persona de la mano del Hijo ni de la mano del Padre. Ahora hay personas que se van al otro extremo y dicen, bueno, si la salvación no se puede perder y es un regalo gratuito de Dios y nunca voy a perder mi salvación, voy a pecar entonces. Voy a vivir una vida licenciosa, una vida carnal, una vida en pecado. De todas maneras, Dios ya me salvó y voy rumbo al cielo. Si esa es tu manera de pensar, tú estás abusando de la gracia y de la misericordia de Dios. Y te lo digo con todo mi corazón, tú no has nacido de nuevo.
no eres cristiano, nunca lo fuiste, nunca tu vida fue transformada, nunca naciste de nuevo. Y efectivamente estás en problemas, porque si no te arrepientes genuinamente, terminarás la eternidad en el infierno. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, otro pasaje que nos asegura a quienes hemos nacido de nuevo que nada ni nadie nos puede separar de la mano del Padre. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas de Cristo escuchamos su voz. Él nos ha dado vida eterna y nada, ni nadie, ni temores, ni tropiezos, ni pecados, ni dudas nos podrán separar del amor de Dios. Así lo dice Pablo en Romanos 8, versículo 29 y 30. En Romanos 8, 29 y 30 Pablo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto se llama la cadena irrompible de la salvación eterna. En ningún momento Pablo habla de una posibilidad de perder la salvación. Y los versículos que parecieran sugerir esto son versículos que hay que examinar profundamente. En la carta a los Hebreos, el autor a los Hebreos le está hablando a judíos no convertidos que escucharon la palabra, gustaron el evangelio, se acercaron a Dios, vieron a Cristo, pero nunca nacieron de nuevo. Así que la salvación que Dios da es eterna, es segura. E involucra tres aspectos. En primer lugar, la justificación. Cuando tú creíste en Cristo, fuiste declarado justo delante de Dios. Tus pecados fueron perdonados. Cristo pagó por tus pecados y tú fuiste declarado inocente. Y esto ocurrió en el momento que tú naciste de nuevo. La segunda etapa de la salvación se llama santificación. Involucra nuestra vida en la tierra. Es un proceso mediante el cual somos perfeccionados a la imagen de Cristo durante todos los años que permanecemos aquí en el planeta Tierra, en este cuerpo. Y la tercera etapa de la salvación se llama la glorificación que ocurrirá en el futuro cuando muramos y seremos llevados al cielo, y después en el arrebatamiento de la iglesia regresaremos y tendremos cuerpos glorificados. Así que esta es la salvación: justificación, santificación y glorificación. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, si tú fuiste justificado, esa obra será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Es imposible perder la salvación. Por esa razón debes tener el casco, debes tener el yelmo de la salvación. Significa la seguridad de que Cristo te salvó, de que tú eres salvo, que tienes vida eterna y nunca nadie podrá quitarte esa salvación. Ya no vivas en temor y duda creyendo que la salvación puede perderse. Vas a vivir una vida cristiana llena de angustia, llena de temor, llena de terror y de preocupación, porque tal vez en el último instante de tu vida, si tú pecaste, ¿vas a ir al infierno entonces? ¿Qué clase de vida es esa? Cristo no murió ni resucitó para que tú vivieras en angustia, en frustración. Cristo vino para que tuviéramos paz y seguridad en Él. Y desde luego, esta falsa doctrina, este dardo de fuego, este espadazo terrible de Satanás, provoca un segundo efecto en la vida del cristiano que piensa que la salvación se pierde, que es un desánimo en la vida cristiana. Quienes no tienen el casco puesto vivirán desanimados y en temor porque creerán que la salvación se pierde. El enemigo intentará cortarles la cabeza de muchas formas. El enemigo siempre querrá recordarnos nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros problemas, nuestra mala salud para desanimarnos. Esta es una estrategia tremenda de Satanás. Miles, tal vez millones de cristianos alrededor del mundo viven desanimados y están desanimados porque piensan que la salvación puede perderse.
Cuando el enemigo le quitó sus bienes y su familia a Job y tocó su cuerpo con una sarna maligna, Job se mantuvo firme en su fe, en el amor y cuidado de Dios. Job dijo: Señor, aunque tú me matares, en ti esperaré. Job 13, versículo 15. Y aunque desde luego Job se sintió atacado por el diablo y Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, se llevó sus bienes, su familia, sus hijos, su dinero, su ganado y además su salud física se deterioró, tenía una sarna terrible. Job le dice al Señor: aunque tú me mates, Señor, yo seguiré confiando en ti, porque la verdadera fe salvadora, escucha, la verdadera fe salvadora, si tú creíste en Cristo, es inquebrantable. Esa fe es inquebrantable. Satanás entonces querrá tentarnos con desánimo. Cuando vemos a otros cristianos pasar por tiempos de prueba, a veces nos desanimamos y estamos orando por este hermano, estamos orando por aquella familia y vemos que las cosas van de mal en peor. Oramos por este hermano que se encontraba contagiado con el coronavirus y estuvimos orando y luchando, ¿verdad?, en oración para que Dios lo sanara y saliera del hospital, y al final murió. Y vimos el dolor tan terrible en su familia por esa muerte, y a veces al ver estas circunstancias nosotros nos desanimamos, pero esto no debe de ser así. El apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 13, Efesios 3:13, les dice a los efesios: pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No nos cansemos, dijo Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, estamos en medio de una batalla y el enemigo va a querer desanimarnos constantemente. Debemos luchar, debemos pelear, como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está esperando la corona de vida. Entonces, debemos de permanecer firmes en Cristo, con el yelmo de la salvación bien puesto, sabiendo que somos salvos, que tenemos un propósito en esta vida, que vamos a pelear contra cielo, mar y tierra, contra Satanás y todas sus huestes, contra el mundo y nuestra propia carne, pero que si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si a pesar de estas exhortaciones tú te encuentras desanimado, desalentado, ya no quieres orar, ya no quieres venir a la iglesia, quiero leerte un texto en Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 27. Isaías 40, 27, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Isaías 40, 27 al 31, Nueva Versión Internacional. Dice así: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas? Dile a la persona a tu lado, ahí te hablan. ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Aquí Israel se está quejando y está diciendo: ¿de qué sirve tanta oración? Dios ni siquiera nos hace caso. Para Dios no somos importantes. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El Señor es nuestra fuerza. Si estás desanimado, si has sido tentado, si crees que la salvación se pierde, si has tenido sueños de inmoralidad, si te has peleado en tu casa con tu esposo, si has caído otra vez en la maldición del alcohol, en la maldición del tabaco, regresa a Dios. Fortalécete en Dios. Recuerda que eres un guerrero, una guerrera de Dios. Para eso naciste, para pelear. Para eso estamos en este mundo, para guerrear contra el diablo y demostrar que somos hijos del Rey.
Vamos a estudiar en los minutos que nos quedan el sexto y último elemento de la armadura de Dios. Regresamos a Efesios 6, versículo 17. Dice el verso 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada a la que Pablo se refiere aquí no es la espada larga a la que me referí con los enemigos de los soldados romanos, esa espada larga de 2 filos, o la misma espada que se describe en Apocalipsis, que sale de la boca del Señor Jesucristo. Esa no es la espada de la cual vamos a hablar aquí. La palabra griega para describir esta espada en Efesios 6, 17 es la palabra machaira. Machaira. Y esta machaira tenía diversas longitudes, entre 15 a 30 centímetros. Era una espada cortita, una espada de unos 15 a 20 o las más largas hasta 30 centímetros. Ahí la estamos viendo en la pantalla. Esta era una espada común que portaban los soldados regulares que se desplazaban a pie, y también era el arma principal en el combate cuerpo a cuerpo. Se llevaba en una funda o estuche adherido al cinturón y siempre estaba al alcance de la mano, lista para su uso inmediato. Era la espada llevada por los soldados que vinieron a arrestar a Jesús en el huerto en Mateo 26. Es la misma espada que Pedro sacó y le cortó la oreja, ¿se acuerdan? Al soldado que venía de los sumos sacerdotes, hiriéndolo a Malco. Es la espada utilizada por los verdugos de Herodes también cuando mandó matar, a Santiago en Hechos capítulo 12. Así es, una espada cortita. Es una espada para luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí? Uno a uno. Cuando en las batallas los soldados que iban al frente se acercaban a los soldados enemigos, había un momento en el que tenían que, levantar su escudo, tomar la espada con la otra mano y comenzar a defenderse entre el escudo y la espada, y en el momento más apropiado se acercaban al cuerpo del contrincante y le clavaban la espada en el estómago, en el corazón, o trataban de aniquilarlo cortándole la cabeza con esa machaira. En Efesios 6, 17 se nos dice que esta espada es del Espíritu. ¿Ya lo vieron? Efesios 6, 17, la espada del Espíritu. Esto significa que la espada no es del soldado, sino que proviene del Espíritu. La fuente o el originador de la espada es el Espíritu Santo. Y esta espada, desde luego, Pablo nos lo dice, es la palabra de Dios. La espada a la que nos referimos no es un fierro de 15 a 30 centímetros. No estamos hablando de una guerra, una violencia física. Estamos hablando de cosas espirituales. Esta espada, dice Pablo, es la palabra de Dios, la Biblia. Y esta palabra de Dios no fue originada por el hombre. Nosotros no originamos la Biblia, tampoco la escribieron los ángeles de Dios. Esta palabra, esta espada, encuentra su origen en el Espíritu Santo. Dios mismo, en la persona de su Espíritu Santo, es el autor de la Biblia. El pastor y escritor escocés Thomas Guthrie dijo que la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles. Él dijo que la Biblia es un mapa de carreteras para todos los caminos, una carta de navegación para todos los mares y tormentas, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiese arrebatarnos la Biblia, quedaríamos desarmados y haría que nuestro cielo perdiera su sol. Así que esta arma poderosísima, esta espada, esta machaira, está representada por la palabra de Dios. La Biblia afirma tener a Dios como su autor, como ya lo vimos anteriormente. El apóstol Pablo en la 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 nos confirma esta enseñanza. 2 Timoteo 3, 16, entendiendo primero esto, dice Pablo,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, siendo guiados, siendo influenciados. Aquí tradujeron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia entonces tiene a Dios como su autor y por lo tanto no tiene ni un solo error en sus autógrafos. La Biblia no tiene imprecisiones de ningún tipo, no tiene contradicciones de ningún tipo, no tiene manchas, no tiene tacha alguna, como dice Proverbios 30, versos 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es digna de crédito, dice esta Nueva Versión Internacional, porque Dios protege a los que en Él buscan refugio. La versión Reina Valera dice: toda palabra de Dios es limpia, está limpia. La Biblia además está completa, tiene plena autoridad, es efectiva. La Biblia es fuente de verdad, la Biblia es fuente de felicidad, la Biblia nos da crecimiento espiritual. En la Biblia encontramos el poder de Dios, guía y dirección espiritual. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es fuente de consuelo, la Biblia es fuente de perfección. Así que esta es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y quiero explicarles a continuación lo que significa el término palabra. Palabra de Dios. El término palabra aquí no es logos en griego. La palabra logos se refiere a declaraciones o doctrinas generales. Pero aquí en Efesios 6 no se usa la palabra logos. El Espíritu Santo puso otra palabra griega que es la palabra rema. Entonces, la espada del Espíritu es la rema de Dios, la rema. Y esta palabra rema se refiere a promesas bíblicas o enseñanzas bíblicas que se aplican a situaciones particulares, de modo que para enfrentar al diablo y sus ataques diabólicos, tú debes conocer las promesas en la palabra de Dios, los mandamientos en la palabra de Dios, para aplicarlos en el momento exacto en el que estás siendo atacado por el diablo. La palabra rema, repito, entonces, tiene la característica de que debe ser aplicada para ataques particulares. Tal vez el día de mañana te vas a encontrar con una tentación de inmoralidad. Y en ese momento tú vas a recordar las palabras que están escritas en la Biblia. Sean santos, porque yo soy santo. Vas a recordar la experiencia de José allá en Egipto, cuando fue tentado al adulterio con la esposa de Potifar. Y José dijo: ¿cómo habría yo de ofender a mi Dios y cometer este grande pecado? Y en ese instante sacarás la machaira, sacarás la espada y entonces cortarás la cabeza de tus enemigos y evitarás cometer un pecado de inmoralidad. Rema, sacarás el rema de Dios. Jesús utilizó esta espada, esta machaira, contra Satanás en el desierto. ¿Recuerdan cuando Satanás lo tentó en 3 ocasiones? Dile a esas piedras que se conviertan en panes. Y entonces Jesús sacó la espada, sacó la machaira y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era un pasaje en el Antiguo Testamento. Y después Satanás lo llevó al pináculo del templo, le dijo: arrójate, ¿qué no está escrito en la palabra? Porque Satanás también nos tienta torciendo la palabra, como ya lo vimos anteriormente. Aviéntate del pináculo, Él enviará a sus ángeles, dice el Salmo, para que te recojan y te guarden en todos tus caminos. Y Jesucristo volvió a sacar la espada y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Después Satanás lo invitó a que lo adorara a Él a cambio de todos los reinos del mundo. Y Cristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Cuando estés desanimado, cuando te encuentres triste, cuando te encuentres temeroso, debes memorizar la palabra de Dios, debes traerla a la mano para sacarla en el momento preciso y poder eliminar todas las huestes de Satanás y de sus demonios. Debes memorizar el Salmo 1, debes memorizar el Salmo 23, debes memorizar el Salmo 91, el Salmo 121, Primera de Juan capítulo 1, Romanos 8, pasajes fundamentales para poderte defender de todos los ataques del diablo. Y cuando venga ese ataque a tu mente y me voy a morir y estoy desanimado, ¿y dónde está Dios? El Señor me abandonó, no voy a salir adelante, no tengo trabajo, estoy triste, estoy deprimido, tengo problemas con mi esposa. Debes sacar la espada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de tus alas, Señor, estaré seguro. La espada del Espíritu. Por esa razón necesitamos desesperadamente leer, estudiar, amar, meditar y sobre todo obedecer y aplicar diariamente las Escrituras a nuestras vidas. Si tú quieres tener éxito en esa vida y si quieres tener victoria en la batalla contra el diablo, contra el mundo y contra tu carne, debes aplicar la palabra de Dios, y todas las fuerzas del mundo y de tu carne y todas las fuerzas de Satanás y del infierno saldrán huyendo en ese momento cuando tú declares la palabra de Dios. Esta es nuestra espada. Ahora voy a terminar este mensaje con una ilustración. Quisiera que pusieras atención, porque hay distintas clases de cristianos y hay hermanos que toman muy a la ligera la palabra de Dios. Así que aquí va esta ilustración para terminar. Dice esta ilustración que había un pastor que estaba ahí en su casa, salió al jardín, puso una silla y se quedó contemplando ahí lo que ocurría en el jardín, ¿verdad? Y de pronto se dio cuenta que se introdujeron 3 personajes en su jardín. Dice este pastor: primero vi una mariposa. La mariposa era hermosa, se posaba sobre una flor y luego batía las alas para ir a otra flor y después a otra. Solo se quedaba sobre una de estas flores pocos segundos, 2 o 3 segundos, y después despegaba y iba a otra flor, y así iba de flor en flor, manteniéndose pocos segundos en cada flor. Tocaba todos los capullos agradables que podía encontrar a su paso, pero no derivaba beneficio alguno de ellos. Me quedé observando allá en mi jardín, dice el pastor, y apareció el segundo personaje. Era un botánico. Y este botánico traía un cuaderno grande de apuntes bajo el brazo y una lupa de tamaño considerable. El botánico se fijaba en una flor en particular, la examinaba durante un largo tiempo y después comenzaba a escribir notas y apuntes en su cuaderno. Estuvo allí varias horas haciendo anotaciones y al terminar cerró su cuaderno, se lo metió debajo del brazo, puso la lupa en su bolsillo y se marchó. El tercer personaje que noté, dice el pastor, fue una pequeña abeja, una abeja chiquita. Y sucedió que esta abeja se posaba sobre una flor y se abría camino para entrar hasta lo más profundo de la flor, y cuando se encontraba en ese lugar extraía todo el néctar y todo el polen de la flor para llevársela consigo. Cada vez entraba vacía y salía llena. Algunos cristianos son como esa mariposa. Solamente revolotean de un estudio bíblico a otro, de un sermón a otro. De repente vienen a la iglesia, de repente no vienen. De repente abren la Biblia cuando tienen un problema, un salmo. De repente cierran la Biblia, se les olvida 2 o 3 semanas, luego regresan y de forma aleatoria escuchan algunas predicaciones.
Lo único que ganan es una sensación positiva, algún par de ideas buenas. Otros cristianos se parecen al botánico. Ellos estudian las Escrituras de manera cuidadosa, detallada, toman apuntes en todas las predicaciones que escuchan, leen la Biblia sistemáticamente, obtienen mucha información de teología, pero muy poco de eso lo aplican a sus vidas. Cuando termina la enseñanza, cierran el cuaderno como el botánico, se lo meten a la mochila y salen. Pero otros cristianos, muy poquitos, son como la abeja. Ellos acuden a la Biblia para ser enseñados por Dios y para crecer en el conocimiento suyo. Comienzan a escarbar pasaje por pasaje, versículo por versículo, palabra por palabra, para extraer el néctar y los nutrientes espirituales de ese pasaje. Y lo más importante, lo aplican a sus vidas y comienzan a crecer. Igual que la abeja de nuestra historia, estos cristianos vienen vacíos todas las mañanas a la presencia de Dios, pero salen llenos de la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, te agradecemos profundamente porque hemos aprendido estos 6 elementos de la armadura de Dios. Oramos para que esta enseñanza no solamente se quede en nuestro intelecto, en nuestra mente, sino que baje a lo profundo de nuestro corazón, que podamos comprender el hecho que somos guerreros y guerreras, soldados de tu ejército, Señor. Que comprendamos de una vez que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Que podamos estar firmes en la armadura espiritual, ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad, Señor, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, Señor, que podamos levantar el escudo de la fe y creer día a día todas las promesas que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Porque con ese escudo vamos a apagar todos los dardos de fuego de Satanás y de sus demonios. Que podamos ponernos el casco, el yelmo de la salvación. Podamos estar seguros, Señor, que la salvación que nos ha sido dada por medio de tu gracia, al depositar nuestra fe en Cristo, nadie nunca nos podrá arrebatar ese regalo bendito de la salvación. Y que todos nosotros, los que hemos escuchado este mensaje, podamos tomar, Señor, el arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, tu santa palabra, Señor. ¿Por qué no le dices ahí desde tu hogar al Señor? Cierra tus ojos y dile: Señor, yo acepto la responsabilidad y el privilegio de ser tu soldado. Tú eres el comandante, Señor. Yo solamente soy un soldado, un guerrero de Cristo. Enséñame a vestirme todos los días con la armadura espiritual, Señor. Quiero amar tu palabra. Quiero meditar en tus dichos. Quiero guardar tus mandamientos. Deseo amar tu santa palabra, Señor, y confiar en ti, Señor. Y cuando venga el enemigo, Señor, a atacarme con dudas, con temores, con enfermedades, con tristezas, con desánimos, pueda yo a través de tu palabra vencerlo, Señor, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la armadura de Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, guerreros de Dios, y nos vemos en los próximos mensajes. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de